Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, agradeceros que estéis hoy aquí. Para nosotros es un orgullo ver tanta gente en esta sala y tanta gente que apuesta por la literatura ripense, además, y por la cultura. Yo soy Carla de Nicolás, soy concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rivas y para mí es un placer compartir con vosotros pues esta presentación del libro de Víctor Herrero, El Plan de Luzbel, porque apostamos por la difusión de la literatura desde las bibliotecas públicas de este ayuntamiento, bueno, y de esta ciudad, de Rivas, y nos gusta proporcionar espacios de debate para que los artistas y los autores puedan explicar, ¿no?, la motivación y que les lleva a escribir sus novelas. En este caso contamos con un ripense que presenta su primera novela, El Plan de Luzbel, con Víctor Herrero, que es licenciado en Biología y máster en Dirección Comercial y Marketing y que tiene una numerosa lista de premios y una trayectoria enorme en estos premios. Además, contamos está apoyado, ¿no?, y contamos con la presencia de dos expertos en criminología, con el profesor de máster en criminología, Jaime Lira, y el inspector de policía, Eusebio López. Yo no me quiero alargar mucho porque creo que la novela tiene bastante tema, ¿no?, para que vosotros la conozcáis, y quiero que ellos sean los protagonistas y que cuenten tanto la sinopsis, en este caso por parte de Víctor, como, bueno, pues como la motivación o las presentaciones que quieran hacer los compañeros. Así que nada, les dejo a ellos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar primero agradeciendo a la Biblioteca de Rivas, por supuesto, que me dé la oportunidad de hacer esta presentación. También, por supuesto, a Carla, ¿no?, que ha venido del Ayuntamiento de Rivas, y a mis dos acompañantes. Mis dos acompañantes son dos grandes amigos y son dos personas que me han ayudado, ¿no?, con el libro. Ahora os contaré un poquito más. Son, a mi izquierda, pues Eusebio López, inspector de policía Eusebio López. Él es, a ver, por no decirlo mal, jefe del grupo de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Científica y también responsable de calidad y de la base de datos de ADN. Y Jaime Lira, el doctor Jaime Lira, o casi doctor. Casi doctor. A unos días de ser doctor. Que bueno, él es investigador del grupo de Atapuerca, es profesor universitario en diferentes materias y también ha sido profesor en cursos de criminología, ¿vale?, y ciencias forenses. Y además es experto en ADN nativo. Estamos ante dos expertos en ADN, sobre todo. Y bueno, ellos me han ayudado principalmente con temas de procedimientos policiales, lógicamente, y con temas de criminología. Sin ellos, lógicamente, este libro pues tendría muchos clichés, tendría muchos tópicos de género, ¿no? Y sería indudablemente peor, así que nada, tengo que agradecérselo. Y no solamente eso, sino que, como veis, el día que les propuse que vinieran a acompañarme en la presentación, pues no lo dudaron ni un segundo, así que nada, pues tengo que estar eternamente agradecidos por ello, ¿no? Y bueno, hablando de agradecimientos, tampoco me quiero extender mucho, pero sí que veo de justicia, bueno, pues otra gente que me ha ayudado con el libro, gente que veo por ahí, como Diego, Vanessa, que me ayudaron en su día, o Pepe. Bueno, pues gracias por ello. Y no me quiero olvidar la persona que más ha sufrido este libro, más incluso que yo, ¿no?, porque yo lo he sufrido, pero lógicamente también lo he disfrutado. Y ha habido alguien que casi se ha llevado solamente la parte mala, ¿no?, porque se ha llevado mis ausencias mentales y físicas bajo el teclado. Y además en la parte más complicada, que es en la revisión del libro, la última, que le ha tocado pasar el embarazo, así que nada, muchas gracias, María. Y bueno, creo que es de justicia también, cuando uno llega a una estación, ¿no?, pues eso no es solamente culpable de la gente que llega, sino de todo lo que le acompaña, ¿no?, en el camino. Así que nada, quiero agradecer pues a mi familia, ¿no?, por acompañarme, a mis amigos del pueblo, que los veo por ahí, a gente de la universidad, bueno, pues un poco y bueno, si me lía un poco los agradecimientos, no quería tanto. Si alguien no he nombrado, a los demás asistentes de la sala, por supuesto, también agradeceros. Y ahora os voy a dejar con el inspector Eusebio López, luego yo os hablo un poquito más de la obra. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, pues nada, en primer lugar, siguiendo los agradecimientos de Víctor, pues quiero dar las gracias a Víctor especialmente por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito, ¿no?, esta obra que va a presentar, por hacerla además en presencia de nuestro buen amigo
y compañero y ya casi doctor don Jaime Vidal Garrido, y gracias también a la visita, por supuesto, de la responsable en este caso del Ayuntamiento aquí en Rivas, ¿no? Bueno, primero, pues empezar. A Víctor lo conozco de la universidad. Empezamos en el 96 estudiando ciencias biológicas y, bueno, tanto Víctor como yo tuvimos la suerte de conocer a un grupo de personas grandes profesionales en diferentes materias relacionadas con la biología, pero lo que más importante es un grupo de una calidad humana inmensa, ¿no? Hacemos muy buena relación porque, bueno, en la universidad hemos pasado, por supuesto, muchas horas de estudio, pero lo que es más importante y lo que une, la cerveza después de los partidos de fútbol y las fiestas en el Paraninfo, que es donde se hace realmente el pozo de cariño que a día de hoy tenemos, ¿no? Y a pesar de que, bueno, lógicamente tenemos nuestras responsabilidades, nuestras cargas familiares diarias, pues siempre intentamos encontrar un hueco en nuestra agenda para juntarnos de vez en cuando, ponernos al día y, sobre todo, cuando es necesaria alguna ayuda, sea del motivo que sea para este evento o cualquier otro, pues es importante que podamos contar unos con otros y eso es fundamental, ¿no?, en un grupo de amigos. Bueno, de Víctor no voy a descubriros nada porque ya le conocéis todos a nivel personal. Y lo que sí que es cierto que uno no se deja de sorprender siempre de cómo con el tiempo vas conociendo nuevas virtudes que no sabías, en ese caso de Víctor, ¿no? Y es la capacidad que tiene de escribir. Vamos, en el año 2016, cuando leí su obra, su relato corto, Una tarde de cine, de verdad que se me cogió el corazón por la capacidad que tiene, no de escribir, porque escribir puede escribir mucha gente, sino de transmitir, ¿no? Y es un don innato que la verdad es que, por suerte, creo que ha seguido explotando y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido. Pero más me sorprendió todavía cuando me dijo que iba a escribir una obra, en la que estamos a día de hoy presentando. Y bueno, pues que además me quería consultar dudas en relación a investigaciones policiales, dada sobre todo la idiosincrasia que existe aquí en España, ¿no? Ya sabéis que tenemos dos fuerzas y cuerpos de seguridad fundamentales, Policía y Guardia Civil, que somos cuerpos hermanos, pero en ocasiones nos podemos pisar unos a otros. Y bueno, tenía también dudas en cuanto a determinados procedimientos, ¿no? Mi asesoramiento se limitó a pequeños detalles, porque Víctor, la verdad es que tenía bastante bien enlazada la trama de investigación, la trama policial, y básicamente se limitaron a aclararle la situación que existía en las bases de datos de criminalística, que en esa fecha, en la época en la que transcurre la historia, existían en España, sistema automático de identificación dactilar y la base de datos de ADN, que en ese momento se empezaba a funcionar. Lógicamente no con la eficiencia que funciona hoy en día, como ustedes conocen por las series televisivas, pero sí que es cierto que en ese momento podían ser utilizadas para el esclarecimiento de hechos delictivos. Pero bueno, lo que Víctor pretendía, sobre todo con mi asesoramiento, era que su historia, desde el punto de vista de investigación, fuera lo más cercana a la realidad, ¿no? Sí que es cierto que siempre uno busca en una historia de ciencia ficción jugar un poco con lo improbable, pero yo creo que acertadamente Víctor lo que pretendía es que su historia encajara con una investigación real, sobre todo sucediendo en la época en que sucedió aquí en España, y realmente, pues como digo, la tenía bastante bien enlazada y mi ayuda fue realmente mínima a ese respecto, ¿no? Pero además, siendo el tema policial, yo les digo que mi ayuda fue muy, muy limitada. De lo que sí que me di cuenta, sobre todo, yo que soy un apasionado de las novelas de ficción y policíacas, es que estaba delante de una obra realmente que tenía visos mayores de compartirlo con amigos y familiares, ¿no? Para mí era una historia verdaderamente fascinante, ¿no? Y la mejor manera de expresar mis palabras voy a proceder a leerlas, porque una vez terminado el libro, una vez que leí la última palabra, en caliente, cuando uno se le pone los pelos de punta por la historia que he leído, pues le transmití estas palabras a Víctor para que realmente fuera consciente de la percepción que yo tenía como lector, independientemente de mi relación con amistad con él y de mi experiencia en mi trabajo diario y mi lectura, ¿no? Y estas son las palabras que le transmití en el correo. El libro es una obra maestra. Excelente redacción, cuidado detalle de las descripciones, magnífica capacidad de enlazar una historia ficticia con parte de realidad. Me gusta mucho la forma en la que se van descubriendo los personajes, que encajan perfectamente en el desarrollo de la historia. Te vas enganchando cada vez más con el relato de los acontecimientos que van sucediendo y, además, la mezcla con partes reales hacen que de tu obra una auténtica riqueza de conocimientos, aparte del entretenimiento de su lectura. Ni qué decir tiene que el desenlace es espectacular. No voy a hacer spoiler, pero es la verdad, ¿no? Por lo que al valor descriptivo y de fácil lectura de la obra hay que añadir la capacidad de imaginación para desarrollarla y que además termina encajando como un puzzle perfecto al final de la misma. Tienes una capacidad innata para escribir y creo que debes desarrollar hasta las últimas consecuencias las posibilidades de esta obra. De hecho, tan convencido estaba de que la obra posiblemente fuera publicada, por lo buena que era, que la postdata fue: pronto vas a cumplir un sueño bonito, que es el de ser padre, pero vas a tener que añadir más pronto que tarde el de que te publiquen un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues estas fueron mis palabras en caliente, recién leída esa tremenda historia, y bueno, pues estoy muy contento de, en cierta medida, haber sido partícipe de empujar a Víctor a que dé un paso más, puesto que, bueno, él es una persona
ya los que lo conocéis, bastante exigente con su trabajo, muy crítico con lo que había hecho, y quizás siempre es bueno que te den una visión objetiva desde fuera para percibir que realmente lo que había hecho era una obra que realmente se tenía que compartir al nivel como el que estamos aquí ahora mismo realizando, ¿no? Entonces, simplemente, Víctor, para no extenderme más, para terminar, desearte toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto. Espero que hagas una segunda y tercera obra, porque capacidad para ello tienes. Y bueno, pues cuando necesites cualquier ayuda para asesorarte, no solamente en estos menesteres, sino en cualquier otro, que sepas que puedes contar conmigo. Así que toda la suerte del mundo, Víctor. Gracias. Hola, buenas tardes, concejala, Eusebio, Víctor y demás asistentes al evento de esta tarde. Yo también me sumo a los agradecimientos por la oportunidad de estar aquí, porque bueno, yo creo que hay días que merecen ser recordados por la singularidad en la que se alinean los planetas, y para mí hoy es uno de esos días, y por varios motivos. El principal, pues porque te reúnes con amigos. Parafraseando a don Arturo Pérez Reverte, te reúnes con aquellas personas maravillosas que se cruzan por tu camino a lo largo de la vida. Y además creo que hoy los amigos son una base todavía más fuerte para buscar una nueva razón para tener un motivo por estar aquí. Y esa razón es celebrar un logro, celebrar un resultado, o tomar una colina de esas que huelen a victoria, como habría dicho el personaje de Robert Duvall en el clásico de Coppola de Apocalypse Now. Esa colina es un libro, lo han bautizado como el Plan de Luzbel, y la mano que ha movido la pluma ha sido la de Víctor Herrero. A mí hoy me han dado la oportunidad de poder estar aquí delante de todos vosotros para, junto al inspector López Reyes y la concejala de Cultura, poder presentar al autor y a la obra. Bueno, sobre el autor poco tengo que contaros, que no sepáis ya, ¿no? Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito comercial y de formación dentro de la empresa farmacéutica. Y además es un amigo. Y en mi caso, no un amigo cualquiera. Si esto fuera un capítulo de una novela de Mario Puzo, os podría decir que Víctor está al corriente de mis crímenes y además sabe dónde tengo enterrados los cadáveres. Vamos, que si estuviéramos en una película en plan uno de los nuestros, de Scorsese, Víctor es un compadre. Conocí a Víctor hace ya bastante tiempo, cuando empezamos nuestra andadura universitaria, y a la vez que Eusebio. Y conectamos rápidamente, porque empezamos a hablar de un tema que teníamos en común, que a los dos nos gustaba. De hecho, para mí ese tema es casi como un deporte al que me entrego siempre que puedo, que es el cine. Descubrí en Víctor a una persona cinéfila, amante de las buenas películas, que detrás además tenían buenas historias. Y a lo largo de los últimos 20 años he visto cómo Víctor se ha ido esforzando todos los días por tener una buena historia que contar, incluso en las cosas que él hacía día a día. Otro de sus grandes amores está localizado en medio de Castilla y León. Desde el principio me hablaba con un cariño especial del pueblo de la vid y de las gentes que en ese pueblo él cultivaba. A lo largo de estos años he podido escuchar relatos de su boca relativos a su monasterio, a sus gentes, a sus fiestas, a su grupo de amigos, a sus familiares, y en todos esos relatos él siempre me transmitía momentos entrañables que sin duda lo han dibujado tal cual es. Desde hace ya casi 2 décadas yo tengo la oportunidad de ir a Burgos de manera regular a excavar en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca durante el verano, y luego durante el resto del año, de manera concreta, suelo viajar para hacer cosas en los laboratorios que el equipo de investigación tiene en la Universidad de Burgos. Y bueno, pues aunque el viaje es cómodo y tranquilo, y lo hacemos en 2 horas y media, tenemos el ritual de hacer una parada de postas en el pueblo de Milagros, tomar un café y continuar la marcha. Y cuando se lo contaba a Víctor, Víctor me decía: Jaime, si es que estáis parando al lado de la vid, ¿por qué no te desvías de la Nacional, vas a visitar el pueblo, estás un rato por ahí y bueno, lo disfrutas, que seguro que no te va a defraudar? Sí. Pasaron 10 años hasta que fui a visitar la vid y fui a visitar el pueblo porque me llevó Víctor. Y es verdad que la experiencia no defraudó. Una de las cosas que me llamó la atención de ese pueblo es el monasterio agustino de Santa María de la Vid.
como otros tantos monumentos que están distribuidos por la zona de Castilla y León, monumentos medievales, pues este monasterio tiene una historia milenaria y en concreto la suya empezó en el siglo XII, de tal manera que a lo largo de los últimos 800 años pues este monasterio ha sufrido todo tipo de aventuras y desventuras, ha tenido reformas, ha tenido ampliaciones, ha tenido años de soledad y además entre sus muros ha guardado grandes tesoros en lugares como la biblioteca, como el museo o como el archivo. Cuando Víctor me comentó su proyecto de escribir algún tipo de historia que estuviera localizada en el pueblo de la Vid y en el monasterio, a mí inevitablemente me vino a la cabeza un libro que me cautivó de pequeño y me sigue cautivando. Ese libro lo escribió Umberto Eco y posteriormente Jean-Jacques Annaud lo llevó al cine con un Sean Connery de protagonista que para mí hizo un papel excelente. Hacía de Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. Bueno, y os debo confesar, ya que estamos aquí entrando en materia, que por Sean Connery yo de pequeño he querido ser muchas cosas. He querido ser James Bond, por eso de poder conducir un Aston Martin, y todavía hoy me muero de ganas de poder conducir un Aston Martin. Pero también he querido ser Daniel Dravot, que era uno de los personajes del Hombre que pudo reinar, el sucesor de Alejandro Magno, ni más ni menos. Y me gustaría ser ese personaje por el hecho de poder ir y explorar lugares todavía no recorridos por nadie o recorridos por nadie desde hace más de 2000 años, sobre todo si lo haces de la mano de un gran amigo como Michael Caine. De hecho, recuerdo que en un momento de la película están en un pueblo perdido de Asia Central y se les acerca un hindú y les pregunta a Michael Caine y a Sean Connery: ¿vosotros sois dioses? Y responden: no, somos británicos, que es lo segundo mejor. Y os digo esto porque, recordando a Sean Connery, también os diría que de pequeño quería ser Indiana. ¿Y quién no ha querido ser Indiana Jones? Tener látigo, sombrero e ir a la caza de tesoros legendarios. Creo que ser el padre de Indiana también es lo segundo mejor. Por supuesto, ser también Fray Guillermo de Baskerville, un detective analítico al más puro estilo de Sherlock Holmes, y ser John Patrick Mason, el agente británico que en la película de La Roca pudo escaparse de Alcatraz. Por eso de lograr lo imposible y compartirlo con Clint Eastwood. Creo que no está mal. Pues bueno, cuando Víctor me contó su proyecto y ya me lo empezó a esbozar un poco mejor, pensé: Umberto Eco ha puesto el listón bastante alto. No sé cómo lo va a saltar mi amigo. Pero también recordé que a lo largo de estos años Víctor me ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es que las distancias están para recorrerlas. Y cuando Víctor empezó a escribir los primeros capítulos y ya tenía una idea más perfilada en la cabeza, me llamó, me contó algunas partes de la historia y me empezó a hacer preguntas concretas. Y esas preguntas estaban relacionadas con el mundo de la criminalística y de la antropología forense. Le dije que por favor me pasara el texto, lo leí y descubrí varias cosas. La primera de todas, que no estaba leyendo El nombre de la rosa. Víctor había conseguido una historia propia, que la estaba desarrollando además con un ambiente claustrofóbico al más puro estilo Ridley Scott en La Nostromo de Alien, pero en un lugar y en un espacio tan grande como Castilla. La segunda, que Víctor había hecho muy bien sus deberes. Víctor había leído mucho y se había documentado mucho. De hecho, había hecho propia una de las máximas de Marco Aurelio, una que dice algo así como: fíjate en los principios rectores de la gente y medita sobre aquello en lo que huye y sobre aquello que persigue. Por ese motivo, poco pude yo aportar al relato de Víctor y simplemente le di algunas pinceladas sobre las características de los restos biológicos, de qué manera se tiene que actuar en el lugar de los hechos o qué tipo de análisis se hacen en los laboratorios para llegar a conocer la causa y forma de la muerte. Puedo decir que El plan de Luzbel no es un libro para leer cansados, porque está lleno de detalles. Y si es verdad ese dicho popular de que el diablo vive en los detalles, entonces El plan de Luzbel es la morada del diablo, y el nombre le viene como anillo al dedo. Además, os puedo decir que es un libro muy rico en historias. Todas las historias de los personajes que ocurren en paralelo, donde todo el mundo tiene algo que contar para saber cuál es el plan que tiene Luzbel, y nada es despreciable. Dentro de todas estas historias habrá algunas cosas que sean circunstanciales y otras que no. Eso lo deberéis averiguar vosotros, o mejor dicho, eso lo deberá averiguar el Fray Guillermo de Baskerville que tenéis dentro. Preparaos también para, como Daniel Dravot en El hombre que pudo reinar, empezar a recorrer parajes inhospitados, enigmáticos y extraños, como todas las estancias y dependencias muy bien detalladas de este monasterio agustino.
Vais a tener que hacer gala también del ratón de biblioteca, que fue el padre de Indy, para reconocer algunos de los pequeños detalles a lo largo de esta trama. Y también, recorriendo estas estancias, es posible que en algunos momentos os sintáis prisioneros, como John Patrick Mason. Bueno, pues en estos casos tendréis que hacer gala de todo vuestro saber para poder escapar de la prisión que es ese monasterio. Víctor, te tengo que dar las gracias por la historia de historias que me has regalado leyendo este libro. Principalmente porque, menos conducir un Aston Martin, he podido ser todos aquellos personajes que de niño quería ser. Y además, delante de este público, voy a volver a comentarte alguna cosa que te he dicho en privado en otras ocasiones. Voy a hacer de oráculo y estoy convencido de que voy a acabar viéndote en los escaparates de la Casa del Libro. Tiempo al tiempo. Y también firmando libros el día de San Esteban. Mientras tanto, muchas gracias y sigue regalándonos buenas historias. Es una pasada que te acompañen dos cracks como estos en la presentación de tu libro. Lo malo es cuando te toca a ti hablar después de ellos, ¿no? Pero bueno, yo solamente quiero bueno, has hablado de Aston Martin. Algún día habré que contar, Jaime, la historia del Ford Mustang también. También. Para otro día, ¿no? Para tu próximo libro. Sí, eso es. Bueno, yo solamente quería haceros un recorrido por cómo fue la elaboración del manuscrito, por lo menos por los hitos más importantes, ¿vale? Para que os hagáis una idea cómo se ha ido fraguando poco a poco. En primer lugar, esta historia pues, comienza en el año 2013. Por aquel entonces yo ni de lejos tenía pensado hacer una novela, por lo menos para publicarla. O sea, se me ocurrió una idea y bueno, pues me bastaba con terminarla, como casi siempre cuando empiezo una historia. Y bueno, todo surge de que yo siempre he pensado cuáles son los motivos que hacen que una persona, o siempre me he preguntado, mejor dicho, cuáles son los motivos que hacen que una persona crea férreamente en algo. Si influye más el lugar donde ha vivido, si influye más el cómo le llega la información, o cuándo le llega esa información, o si influyen más las cosas que vive, ¿no? Pues con esa idea me quedé y quería escribir algo sobre eso. Podía haberlo hecho en cualquier género, lógicamente, en una comedia, en un drama, pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el thriller, me ha gustado siempre el suspense y las historias de misterios. Y bueno, pues quería que fuera una historia de secretos y de misterios, pero con esta idea siempre en la cabeza. Vale. Tenía muy claro, además, que quería que fuera una historia original. Si es que hoy en día se puede ser original, ¿no? Si hoy parece que está todo contado o todo inventado. Bueno, pues yo, tratándose del género que se trata, sí que tenía muy claro que no quería que apareciera un superdetective, ¿no? Que apareciera en la escena de un crimen. Venga, vamos a hacer un spoiler que hay un crimen. El único, que voy a hacer. Y que solamente pareciera que él es capaz de descubrir el misterio, ¿no? Quería que fuera por otro cauce un poco menos habitual, ¿vale? Y bueno, y eso lo quería hacer principalmente con los personajes. Para mí es importante los personajes de varias dimensiones, ¿no? Los personajes que tienen recovecos, que tienen contradicciones, pues como tienen las personas que son en la vida real más interesantes, ¿no? Entonces iba un poco por ahí el tiro. Y bueno, teniendo eso claro, lo siguiente que me pregunté fue dónde ubicarlo. Y bueno, sí que quería que fuera un sitio que yo conociera muy bien. Para mí era importante que yo lo conociera bien. Era importante que fuera un sitio, además, que acompañara bien a la historia, lógicamente, y que diera ese clima necesario para la historia, ¿no? Entonces, ante esas premisas, el mejor lugar que se me ocurrió fue el monasterio de Santa María de la Vid y el pueblo que está al lado, La Vid, que es un lugar que yo conozco muy bien, como ya os ha anticipado Jaime, porque he veraneado ahí muchos años, es el pueblo de mi madre y he tenido allí pues, muchas historias, lógicamente. Y bueno, en parte este libro también es un homenaje, ¿no? a esa zona, a ese enclave donde yo he disfrutado tanto, a la gente de allí, incluso a la gente del monasterio, ¿no? Que en su día nos prestaba, o bueno, a veces tomábamos la piscina del monasterio, no siempre la prestaba. Y bueno, el campo de fútbol y bueno, muchas cosas, ¿no? Que os voy a contar. Bueno, porque os situáis un poco en el monasterio, en el año 99, que es donde se sitúa la novela, era, bueno, y era un templo de agustinos donde se forman novicios. Es verdad que cada vez menos, aunque todavía se forman novicios, y es un lugar que tiene una hospedería mixta, donde los turistas tienen la posibilidad de compartir oración y compartir tiempo con los frailes de allí.
Y además también es un sitio que en sus inmediaciones, bueno, en el campo de fútbol más en concreto, deja durante 2 semanas de verano un campamento de verano, ¿vale? Y bueno, y en cuanto al pueblo de la Vid, siempre me ha parecido un sitio singular. Bueno, es un sitio singular. Si queréis, para que situéis mejor en el pueblo, os voy a leer 2 párrafos que utilizo en la novela para describir, para introducir al pueblo y así lo conocéis un poco mejor. La Vid era un pueblo situado al extremo sureste de la provincia de Burgos. No se parecía demasiado a otros municipios castellanos, como los que podías encontrar a su alrededor en el verano del 99. Era una localidad fuera de lo común desde sus orígenes, abierta a lo diferente y al devenir que tienen las cosas con una naturaleza especial. Visto desde la altura, mostraba un aspecto prefabricado y rectilíneo, de estudiadas cuadrículas perfectas, situadas en una explanada elegida con ciencia y delimitadas al norte por el río Duero y en su extremo sur por la carretera nacional. Contiguo a él asomaba imponente el monasterio de Santa María de la Vid, un edificio del siglo XII que parecía haber estado esperando más de 800 años una población a la que arraigarse. A no más de 20 kilómetros de allí, en los años 50, otro municipio segoviano, Linares del Arroyo, había sido inundado por las aguas para construir el pantano de Linares. Sus vecinos entonces, con la promesa de ser alojados en otro territorio, fueron evacuados a su lugar de origen, Y así, resignados a la incertidumbre del futuro más inmediato, recogieron su vida y transportaron campo a través todos sus miedos e ilusiones, llorando la historia que dejaban atrás, como si sus resbaladizas lágrimas fueran la mejor metáfora del líquido que poco a poco ocupaba el valle que un día sintieron como suyo. El Instituto Nacional de Colonización se encargó de llevar a cabo la operación, construyó casas en una llanura de la ribera del río Duero y dotó de tierras de labranza a esos vecinos segovianos. El asentamiento resultante se denominó Colonia de Linares de la Vid, lo que con el tiempo acabó llamándose simplemente Pueblo de la Vid. Bueno, pues esta es la manera que yo utilizo para introducir al pueblo y bueno, como veis es un lugar pues singular, ¿no? Bueno, una vez que tenía claro la localización, para mí era muy importante que la novela se sustentara en algo real. En algo real tanto en acontecimientos como en personajes, ¿no? Hay personajes que aparecen en el libro que fueron personas reales en el año 99, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, el padre Malachi. El padre Malachi, para que os situéis, es un sacerdote irlandés que vivió en esta época y que unos años antes fue, digamos, una persona cercana al Papa Juan XXIII. Convivió con él, fue una persona de confianza y luego con el tiempo él dejó los votos, se fue a vivir a Estados Unidos y se hizo novelista. Escribió allí unos 6 o 7 novelas, están muy interesantes de hecho. Y bueno, él trataba temas sobre rituales satánicos en el Vaticano, exorcismos, misas negras, y decía, lo curioso es que decía que el 95% de lo que contaba estaba basado en hechos reales, ¿vale? Pero os hagáis una idea. Bueno, y aparte de este personaje real que vivió en esa época, también necesitaba lógicamente personajes inventados. Ahí, bueno, pues surgió el personaje, un tipo al que todos llaman el demonio, ¿no? Que bueno, nos va a meter en la parte, digamos, en la trama más oscura de la historia. Así, bueno, pues la historia se mueve en todo momento entre los terrenos de lo improbable y de lo posible, ¿no? Por eso para mí era muy importante, lo que me ha preocupado todo el rato la novela cuando lo escribía es que fuera verosímil, ¿no? He cuidado mucho la verosimilitud y ahí es donde entran en juego estos 2 amigos, ¿no? Que me han ayudado un montón. La verdad que ellos son los que dan de verdad la veracidad y la calidad de la novela, porque yo, como he dicho al principio, si no hubiera caído inevitablemente en tópicos de cosas que vemos en las series o en las películas, y ellos me han dicho cómo se hacen las cosas en la realidad, ¿vale? Y bueno, pues luego con otros 2 personajes, Ángel y Vanessa, que serían los personajes protagonistas, ellos 2 nos llevan al detonante de la historia, ¿no? Ángel es un turista de la hospedería del monasterio y Vanessa es una monitora del campamento. Ellos 2, un día de manera fortuita, se encuentran con un cadáver en extrañas circunstancias y a partir de ese momento ellos se ven un poco obligados a descubrir ese misterio. Lo que no saben es que no solamente se van a enfrentar al misterio, sino que les va a tocar enfrentarse también a su pasado y a sus propias creencias. Y bueno, para mí esta es una de las características principales de la novela, porque son 2 personajes que están en principio muy alejados de ser alguien capaz de descubrir un misterio, ¿no? De este tipo. Entonces, bueno, pues digamos que se lo he puesto un poco difícil y bueno, creo que lo hace más interesante. Así estamos ante una novela negra que, bueno, pues se mueve y se entremezcla todo el rato entre lo real y lo inventado, como una trenza, y bueno, pues donde hay misterios, hay secretos, y bueno, hay todos los ingredientes para que sea una cosa, yo creo, interesante y que apetezca seguir leyendo, que es de lo que se trata, o al menos ese es el objetivo.
Y bueno, por mi parte, bueno, ya hemos terminado la presentación, chicos. Así que nada, si queréis, dejamos un turno para... Sí, pues. Bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo. Así que hay una canción, además, que venía escuchando, que es de un grupo que se llama Lo que no ves, y de tú me enseñas que se puede creer lo que no ves, así que todavía no la he visto, pero ya me la creo. Y bueno, nos gustaría abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo al autor de la novela, o si tiene alguna pregunta para él, aunque creo que todos le conozcan, ¿no? Y te conocen bien. Sí, no, aunque esta es la dinámica, y sería interesante que en estos momentos pues que cualquiera pues lance o sus reflexiones, sus preguntas, anécdotas, dudas, comentarios, lo que quieran. Lo que te quieras, para que tú respondas. No. Bueno, a mí o a cualquiera de los que están aquí. No hay micrófono, creo. Para sé pasar que allí. te tienes que levantar. Bueno, pero este era habla fuerte. Este era habla fuerte. Vale, quería preguntarte cómo te has documentado de la parte no científica. De la parte relacionada con los satánicos y todo eso. Sí, bueno. Vale, pues eso ha sido... Yo jamás me hubiera imaginado que puede ser tan divertido documentarse para un libro. Es una verdadera barbaridad. A ver, la gran mayoría, el 90 y mucho % Internet es maravilloso. Entonces el 95% por lo menos es sacado de Internet. Y es una pasada cuando ves la de blogs, foros y que hablan de temas como satanismo, como, bueno, secretos, conspiraciones, bueno, que va un poco por ahí todo el libro, ¿no? Entonces, principalmente me he documentado por ahí. De hecho, bueno, me divertí tanto que llegó un momento en el que conseguí tantísima información que realmente creo que para el libro habré utilizado como un 20 o un 30%, no más. O sea que ha sido un proceso incluso que me ha gustado tanto que creo que me he pasado de rosca incluso. ¿Alguna pregunta más? A ver, cuando me enviaste la novela, yo la leí rápidamente. Sí. Que fui a ver a tu hijo ya cuando nació. Y coincidí allí con otra persona que también la había leído. Sí, las dos únicas personas que había leído. Ya hay 4. Somos 4. Bien, no sé si recuerdas que te dije, ya tienes que empezar la segunda. Sí. ¿Tienes previsto hacer una segunda parte? A ver, pues mira, yo cuando empecé o cuando terminé la novela no tenía pensado hacer una segunda parte. Para mí era una historia terminada. Pero es verdad que no solamente por la documentación que tengo, como os he dicho, que es abundante, sino porque creo que el recorrido que tienen los personajes, incluso ciertas tramas secundarias, bueno, incluso la trama principal, el recorrido que puede tener, se puede hacer una segunda parte. No lo sé ahora mismo si la voy a hacer o no. Es probable que sí. Es probable que sí. O sea, daría para una segunda, incluso para una tercera parte, la historia. Como tú lo dejes al final. Sí. Bueno, pues ya que estamos en familia, voy a preguntar yo, que es algo que me inquieta. ¿Qué pozo te ha quedado, ¿no? de escribir la novela? Es un poco más filosófico, ¿no? Al final, ¿qué has sacado, ¿no? de escribir una novela negra y por qué el género? ¿Por qué este tipo de novela? Bueno, a ver, novela negra, bueno, ha sido circunstancial que fuera una novela negra. Yo, sobre todo, sí que quería que fuera una historia de misterios y de secretos. Digamos que a mí es un género que me gusta mucho, y la novela negra es verdad que te da pie a que juegues con ciertos elementos que otro tipo de historias no te dan, ¿no? Por ejemplo, siempre que hay pues un asesinato, o siempre que hay pues no sé, algún suceso digamos trágico, todo se nos remuerde algo por dentro, ¿no? Y digamos que todos somos como un poco más sensibles, ¿no? a eso. Entonces, bueno, yo quería jugar sobre todo con los sentimientos que nos despierta un misterio. Y creo que la mejor manera de enfocarlo, por eso creo que hoy en día la novela negra está tan en boga, ¿no? Y es tan contemporánea, ¿no? Como quien dice, es a través de un crimen que al final es una cosa que, bueno, a todos nos repudia, pero a la vez a todos nos atrae de alguna manera, ¿no? Nos llama la atención y queremos saber qué ha ocurrido, ¿no? Y tenemos ese, no solamente morboso, sino de
de curiosidad como ser humano de por qué ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, Eusebio, que convive con ello habitualmente, ¿no? Al final, los seres humanos, pues, somos curiosos, pero también cuando ocurre algo malo, queremos saber por qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, quería jugar un poco con esos sentimientos. Era un poco la idea, vamos. ¿Una pregunta más? Dime, Ana. ¿Crees que sería una buena base para un guión, para una película? A ver, ya sabes lo que a mí me gusta el cine, que a mí me encanta y me encantaría poder hacer un guión, una película. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema que le veo para hacer una película es que digamos que los conflictos de la novela son muy internos. Un guión generalmente se basa en conflictos externos, donde se basan en acción, en cosas que vemos en imágenes. Por cómo está confeccionada la novela, lo veo complicado. Le tendría que dar una vuelta grande. Seguramente se puede hacer, pero a mí me ocurre que es que creo que, el otro día pensándolo, creo que menos las historias de Coppola, casi todas las películas que he visto basadas en novelas, no me gusta casi ninguna. Menos El Padrino. Queremos verte además de la Feria del Libro en la pantalla. Sí, bueno, a mí me encantaría poder, a mí el cine me apasiona, vamos, pero para esta historia lo veo complicado, pero bueno, oye, es cuestión de darle una vuelta. Si Bruno me deja a tiempo. ¿Y María no te asesina antes? Sí. Víctor, el primer libro que tú hiciste, lo he leído tuyo. Sí. Porque el papá no sé si lo ha leído, pero sí también tenía la leído. ¿Por ese lado te gustaría hacer otro libro? Bueno, eso fue se refiere a un libro que escribí antes de este. Es un libro más amateur, bueno, que yo, bueno, pues como tantas otras cosas. Digamos que este es el primer libro que he escrito con vocación de publicar y, bueno, con una cierta calidad. Ese libro a que tú te refieres es un libro, creo que incluso más personal que este, y esto lo es bastante. Pero bueno, creo que cumplió su función, que en su día fue a mí, en esto yo pues realmente sigo siendo un amateur y sigo aprendiendo, y que si escribo otra cosa la escribiré mejor que esta, y bueno, pues aquel libro creo que se quedó ahí, que era su espacio, y está bien ahí. Sí. Como tantas otras cosas que se escriben. Como los relatos cortos. Sí, al final es así. Cada cosa tiene su espacio. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues si no hay más preguntas, ahora todo el mundo que no tenga ya el libro o que no lo haya leído, pues aquí puede comprarlo, ¿verdad? Sí. Sí, hay un espacio ahora para comprar el libro si queréis, y bueno, yo os lo firmo a los que queráis, ¿vale? Así que... Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.